Un gran músico y compositor que era considerado uno de los más influyentes en la música de pop y que influenció en grandes artistas de renombre como The Beach Boys y los Beatles, pero que su vida dio un giro totalmente inesperado debido a que cometió un asesinato. Esta es la historia de Phil Spector. Harvey Phil Spector nació el 26 de diciembre de 1939 en New York, Estados Unidos. Su familia era judía de clase media en el Bronx, Nueva York. Su abuelo había emigrado desde Ucrania y se apellidaba Spector, pero se lo cambió a Spector. El padre de Spector se desvivió el 20 de abril de 1949 cuando él tan solo tenía 9 años. Posteriormente se mudaron a Los Ángeles, California. Spector comenzó su carrera musical como guitarrista y compositor del grupo The Teddy Bears, que en 1958 obtuvo un gran éxito con la canción To Know Him is to Love Him. Conocerlo es amarlo. Spector tomó el título del epitafio grabado en la lápida de su padre. Lanzado por Era Record, la canción alcanzó el número 1 en la lista de Billboard Hot 100. Spector estaba estudiando en la universidad, pero tenía algunos problemas para lograr asistir a clases. También trabajó como estenotipista en los juzgados. Su madre le había enseñado francés y fue a Nueva York para un examen como intérprete en las Naciones Unidas, pero él no se presentó. A los 19 años, Spector siguió con su trabajo como productor independiente con otros artistas como Connie Francis, Elvis Presley, Ray Peterson y The Paris Sisters. En 1962 produjo Second Hand Love para Connie Francis. A finales de 1961, junto a Lester Seal y otro socio, creó la discográfica Philips Records y encontró 3 grupos a los que quería producir: The Duncan, The Creation y The Crystal. Los 2 primeros firmaron con otras compañías y Spector firmó con The Crystal. Su primer sencillo, There No Other Like Be Me, There Not Other, fue un gran éxito. En octubre de 1962 compró todas las acciones a sus 2 socios para ser el único propietario de Philips Records. Para entonces realizaba todos los procesos del disco, menos la estampación y distribución. Spector tenía una gran ambición y quería ser considerado como uno de los mejores productores musicales de la época, y siempre quería tener las mejores bandas y tratar de tener los éxitos número 1 de todas las radios. También trabajó para Liberty Records y escuchó la canción He's a Rebel, que iba a ser lanzada por Vicky Carr. Así que Spector fue a los estudios Gold Star y grabó una versión con Darlene Love en los coros. El disco lo lanzó con su compañía Philips, atribuyéndolo a The Crystal, y tuvo un gran éxito en las listas. En el año de 1964 contrató a The Reiter Brothers para Phil y lanzó You Love Stay Loving Feeling y alcanzó el número 1. También produjo otras canciones, pero posteriormente perdió interés por ellos y traspasó su contrato y sus grabaciones a Bieber Records. Spector se casó con Annette Merar, que era la vocalista principal del trío de pop de los 60 de Spector 3, que había sido formado y producido por él. En 1966 coescribió y produjo River Deep Mountain Heat de Ike y Tina Turner. La consideró su mejor canción, pero se sintió algo decepcionado por la acogida de la canción en los Estados Unidos, en donde solo alcanzó el puesto 88. Spector dijo que estaba contento con la respuesta de los críticos y sus compañeros, pero se retiró del ambiente musical durante 2 años. Regresó en 1969 produciendo para IM Records el sencillo You Came, You Say, You Current de Ronettes y Black Pearl de Sonic Charles, que alcanzó el puesto 13. Más adelante se casó con Veronica Bennett, que fue conocida como Ronnie Spector. Ronnie era la vocalista principal de The Ronettes. La familia adoptó a 3 niños.
uno nacido en el 69 y dos gemelos nacidos en el 62, pero el matrimonio duró de 1968 a 1974. En 1970, el manager de Beatles, Alan Klein, llevó a Spector a Inglaterra mientras producía el sencillo Instant Karma de John Lennon. Spector fue invitado por Lennon y George Harrison para que produjera un álbum con las secciones de grabación del abandono Get Back. Se puso a trabajar usando muchas de sus técnicas de producción y realizando cambios significativos en los arreglos y sonidos de algunas canciones. Ese mismo año produjo el álbum All Things Must Pass de George Harrison. También produjo el álbum Plastic Ono Band de John Lennon. En 1971 fue nombrado director de A&R en Apple Records, puesto en el que estuvo un año. Con John Lennon coprodujo el sencillo Power to the People y el álbum Imagine. En el año de 1973, Spector participó en las sesiones de grabación de lo que llegaría a ser el álbum de rock and roll de John Lennon. Para el siguiente año fundó el sello Warner Spector con Warner Bros. Asimismo, el productor tuvo un accidente de coche en Los Ángeles y Phoenix, y unos meses después tuvo otro accidente en Los Ángeles, por lo cual tuvo que someterse a cirugía plástica. Durante la década de los 70, Spector tuvo grandes participaciones con muchos artistas del momento y era considerado uno de los mejores productores musicales de la época, y todos los artistas querían que él ayudara a los arreglos musicales de sus producciones. El 18 de octubre de 1982, Spector tuvo gemelos con su pareja de entonces, Janis Zavala, Nicole Audrey Spector y Phil Spector Jr., pero lamentablemente, el 25 de diciembre de 1991 falleció su hijo Phil Spector Jr. debido a un cuadro de leucemia que padecía. Su carrera estaba en la cima, pero en todo el lado bueno que veíamos había algo oscuro que no había salido a la luz hasta ese momento. El 3 de febrero de 2003 se encontró el cuerpo de la actriz de 40 años Lana Clarkson en la mansión Pines Castle en Alhambra, California. El cuerpo se encontraba desplomado en una silla y tenía una herida de bala en la boca. Lana Clarkson, de 40 años, era alta, hermosa y voluptuosa. Debutó en una película junto a Sean Penn y trabajó en varias producciones de Roger Corman, y tuvo una módica celebridad a mitad de los 80 como la gran dama de Shower y Sorcery. Sus películas no tenían gran presupuesto y gastaban muy poco de él en el vestuario de Lana, siempre escaso. Nunca pudo dar el salto y los productores la olvidaron. Lana tuvo que buscar otros trabajos. Durante el juicio, algún testigo de la defensa llegó a decir que se había prostituido. Lo cierto, lo comprobable, es que hacía presentaciones en algunos teatros de mala muerte y que había vuelto a trabajar en clubes nocturnos. En el 2003, Lana había conseguido un trabajo en el Beat the House of Blue, un local sobre Susan Boulevard, y el 2 de febrero de ese año se produjo un incidente en la puerta de su sector. Alguien bajito, prepotente y exótico había eludido a los que custodiaban la puerta y ahora trataba de sacarlo del lugar. Acá los relatos se bifurcan. Algunos dicen que Lana no lo reconoció hasta que él gritó su nombre. Otros dicen que ella se dio cuenta que se trataba de Spector. Lo cierto es que ella solucionó el inconveniente y ubicó al productor musical en uno de los sillones. Quizás creyó que la suerte le sonreía y que esta vieja gloria millonaria de la industria podría abrirle alguna puerta. Cuando el lugar cerró, se fueron juntos en la limusina de Spector. El destino fue su impresionante mansión en Alhambra, donde lastimosamente perdió su vida. En julio del 2003, Spector declaró a una revista que fue una autoeliminación accidental y que la mujer había besado a la pistola. Aunque la primera versión de Spector indicaba que Clarkson se desvivió, la policía comenzó una investigación en su contra, ya que habían sospechas sobre el productor musical. Spector permaneció en libertad bajo fianza de $1 millón hasta que comenzó el juicio el 19 de marzo del 2007. El juez permitió que las sesiones del juicio fueran televisadas. Pero el 26 de septiembre de ese año, el juicio fue declarado nulo
debido a que los miembros del jurado no pudieron llegar a un acuerdo unánime y el veredicto había sido por una diferencia de 10 miembros contra 2. Posteriormente, el 20 de octubre del 2008, realizaron un segundo juicio por el asesinato de Clarkson. Lo presidía de nuevo el mismo juez Fiedler, pero esta vez no fue televisado y el juicio duró varios meses. Entre las pruebas presentadas por la acusación, Spector había amenazado con un arma de fuego a 5 mujeres desde la década de 1970. 2 de ellas llamaron a la policía, pero más tarde no presentaron ninguna denuncia. En los 5 casos, Spector había bebido, estaba interesado en tener relaciones íntimas y las mujeres lo rechazaron. La defensa intentó sin éxito imponer su tesis de que Clarkson se autoeliminó al encontrarse sumida en una depresión y estar intranquila por problemas económicos. Pero el hecho más alarmante durante el juicio fue las declaraciones de el chofer brasileño de Spector, el cual indicó que llamó a los servicios de emergencia indicando que su jefe había asesinado a alguien. Durante el juicio, de Souza declaró que Spector dijo: "Creo que he matado a alguien". El chofer indicó que entró a la mansión y buscó a la mujer que había traído en el auto junto a Spector hacía unas horas. Estaba acostumbrado a que su jefe divagara en medio del alcohol, las sustancias ilícitas y su psicopatía. Pero mientras fumaba afuera, había escuchado la detonación. Al entrar al salón, vio a la mujer sentada en un sillón. Desde ese ángulo parecía que la mujer estaba durmiendo con la boca abierta, pero cuando llegó hasta ella y la tuvo de frente, vio que la mujer tenía la boca abierta más de lo normal, un agujero en la unión de los labios, los dientes destrozados y el respaldo del sillón, que era blanco, se había teñido por la sangre de Clarkson. Durante las investigaciones se descubrió que Spector era un hombre violento, celoso y posesivo con las mujeres. Su segunda esposa indicó que él la celaba y la casa conyugal se convirtió en una cárcel para ella, debido a que las ventanas tenían rejas, cercas electrificadas, guardaespaldas para controlar cada movimiento y un chofer que las llevaba solo donde Spector autorizaba. Peleaba con su esposa, la golpeaba, la maltrataba psicológicamente y también las amenazaba con un arma de fuego. Asimismo, Spector por su cuenta decidió que Rooney necesitaba hijos y adoptó 3 para de esta manera tenerla ocupada y alejada de los escenarios y los estudios de grabación. Pero el de Rooney no fue un caso de un mal matrimonio o de un hecho aislado. A todas sus parejas las maltrataba. En algún momento llegó a apuntarlas con un arma, las secuestró y las mantuvo en contra de su voluntad. Asimismo, se indicó que Spector vendaba a sus hijos preadolescentes y los obligaba a simular que tenían relaciones íntimas con su propia novia. Estas conductas agresivas se daban con cualquier persona con la que se relacionaba, ya fueran estrellas de rock o novias. Se salía totalmente de control en 2 ocasiones, cuando alguien osaba a dudar de sus decisiones artísticas en una grabación y cuando una mujer se rehusaba a tener relaciones íntimas con él. Muchos decían incluso que los guardaespaldas que lo acompañaban a todas partes ejercían la función contraria a la habitual de su oficio, es decir, se dedicaban a cuidar que su cliente no lastimara a otras personas. Tras 9 días de deliberaciones, el jurado determinó que Spector era culpable de homicidio en segundo grado de Lana Clarkson, horas después de conocerse en el club donde ella trabajaba. En abril de 2009 fue condenado a un mínimo de 19 años de prisión revisable. Muchas personas de la industria musical quedaron impactados de que este productor haya acabado con la vida de esta mujer, ya que a la edad de 21 años este hombre había ganado $1 millón y a la edad de 23 años ya tenía ganado $2 millones. Desde octubre de 1962 había producido con su sello Phil Records 21 sencillos de los que había vendido 13 millones de copias. Tenía 9 discos de oro con venta superior al 1 millón de copias. El 1 de septiembre del 2006, Spector se casó con Rachel Short. Se conocieron en 2003 en un restaurante de Hollywood donde ella trabajaba. Posteriormente, la pareja se divorció en el año 2018. El 16 de enero del 2021, el legendario productor estadounidense, quien revolucionó la música pop
durante la década de 1960, pero que terminó en prisión por el asesinato de una actriz, falleció a los 81 años. Las autoridades penitenciarias de California informaron que Spector fue declarado sin vida y la causa oficial de su muerte fue por complicaciones del COVID que contrajo en prisión. Había sido diagnosticado hacía 4 semanas antes y murió en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría. Un gran productor musical que era admirado por muchos artistas de renombre de la época y que muchas personas querían trabajar con él y que su música fue escuchada por millones de personas, pero que lamentablemente su vida personal estaba llena de oscuridad, ya que el hombre abusaba de las sustancias ilícitas y del alcohol, y se transformaba en un hombre violento que agredía no solamente a las mujeres con las cuales mantenía relaciones sentimentales, sino que muchas veces también tuvo problemas físicos con algunos artistas y con algunas personas con las cuales él trabajaba. Spector era un hombre egocéntrico que solamente disfrutaba del placer, de su fortuna, y veía a las mujeres simplemente como objetos para satisfacer sus necesidades y no tomaba en consideración los sentimientos de las personas que lo rodeaban. Una mujer que solamente quería ser actriz y tener una oportunidad en la industria, pero que lastimosamente su vida llegó a su fin debido a que conoció a un hombre que solamente quería placer. Ya que llegaste hasta aquí, quería darte las gracias por compartir ese momento conmigo. Además, te pediría me regales un like y te suscribas a mi canal. Te dejo mis otras redes sociales para que no te pierdas de nada. Chao.